estaba en la empresa familiar y era o sea, el hijo de, o el sobrino de, ¿sabes? Y al final yo he querido ser pues, un poco como el líder, ¿no? ¿Cuántos negocios de hostelería se pierden al año porque no hay recambio familiar por lo duro que es esa hostelería tradicional, verdad? Ese mundo no lo quería ni coña, ¿no? Primero demuestra y luego hablamos de salario, ¿no? Esto hoy en día es impensable. Es impensable. Y me pone negro, ¿eh? ¿Cómo de duro se está poniendo esto? O sea, Todos los locales nos valían. Adaptábamos las ofertas o el concepto o lo que veíamos al local que nos encontrábamos. me dijeron, tú estás chalado, tú estás chalado. Que ves muchas veces cosas tan fáciles que otra gente no lo lleva a cabo que dices que no puede ser. Cuando multiplicas el número de restaurantes, multiplicas el número de procesos y las posibilidades de hacer las cosas mal. Me quedo alucinado, digo, es que es normal que lo estés cerrando, es que es lógico. Me planteo que va a haber un día en el que voy a tener que dar el paso al lado. Dile a tu familia ahora que el negocio por el que ellos han apostado, que tú le has dicho que lo quieres llevar a cabo, lo quieres cerrar. Muy buenas, David, bienvenido a este podcast y muchas gracias por venir, por destinarnos este ratito, que tengo muchas ganas de poder hablar contigo de tu trayectoria, de cómo estáis creciendo en la empresa y saber un poco tu opinión de cómo va a evolucionar. Nada, bienvenido también y muy agradecido por querer que esté aquí y que cuente un poco mi experiencia, ¿no? No voy a contar nada que no sea la realidad de lo vivido y nada, con ganas de ello. Primero que nada, cuéntanos un poco quién es David Rodríguez. Pues muy buena pregunta, la verdad. Pues si lo tengo que resumir brevemente, es un apasionado de la hostelería que ha pasado tantas etapas, ¿no?, en este mundo que es tan complejo, por así decirlo, y que bueno, pues al final ha encontrado su sitio y ha querido ser el mejor a lo que se dedica y bueno, pues ahí estamos creciendo, aprendiendo cada día y por intentar ser los mejores. Vienes bueno, tú te has pasado casi toda la vida, ¿no?, en el sector, vienes de familia hostelera, ¿verdad? Sí, como digo siempre, al final he nacido tras una barra, ¿no? Tengo fotos en el carro ahí con mi familia en sus locales y bueno, pues lo he mamado desde pequeñito. Entonces, al final eso también es verdad que lo tienes tan interiorizado que ves muchas veces cosas tan fáciles que otra gente no lo lleva a cabo que dices tú no puede ser. Pero bueno, es verdad que esa parte de traerlo desde casa influye mucho en que podamos transmitirlo al resto del equipo y que la gente haga las cosas. Joder, es que al final que la experiencia es un grado es una realidad. Cuando llevas haciendo lo mismo o algo similar o en un sector toda la vida y has visto y has mamado desde, pues seguramente la parte más austera de la empresa familiar hasta estar, bueno, dirigiendo un grupo importante en España, hoy en día te tiene que sorprender ya casi poquitas cosas, ¿no? Bueno, te siguen sorprendiendo cosas, porque al final es verdad que cada día es diferente. Independientemente de que tengas un expertise detrás, que es verdad que te ayuda mucho para ver las cosas de una manera más fácil y sobre todo no agobiarte con los problemas o con lo que te pueda surgir, sino buscar esas soluciones rápidas de planteo de acciones, ¿no?, para que todo vaya y fluya como quieres. Pero bueno, sí que es verdad que he vivido tantas cosas que bueno, pues sabes perfectamente qué acción tienes que tomar en cada área o cada problema que puedas tener en el día a día. ¿Es muy diferente la empresa familiar o cómo se gestiona la empresa familiar a cómo se gestiona un grupo como La Bien Tirada con la infraestructura que tenéis? Sí, sí, sí. O sea, completamente diferente. No solo eso, sino que también la hostelería antigua no es la hostelería de hoy en día. Al final es verdad que pues, de venir de trabajar de una empresa familiar, que cada persona de mi familia... Es verdad que es muy difícil la empresa familiar porque, bueno, que te voy a contar a ti que también vienes de ello, de hacerles entender un poco a día de hoy cómo es la hostelería, ¿no? De ser autoempleado, que toda mi familia es autoempleada, no son empresarios, aunque tiene sus negocios y cada uno lleva un área, ¿no?, dentro de lo que viene siendo un negocio de hostelería, pues desde compras, chef, sommelier, bueno, pues esa parte que sí que está muy estructurada y he aprendido de cada uno de ellos a saber cuál es la gestión que tienes que llevar dentro de cada departamento a gran escala, ¿no? También llevarlo a gran escala ahora en un grupo, pero no tiene nada que ver. Procesos, procedimientos, bueno, un poco el crecimiento que ahora hablaremos de ello, pero que hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Llegaste a montar, ¿no?, y a tener tu propio negocio independiente de la familia? Sí, la verdad que yo he sido siempre un culo inquieto, no me gusta que me den las cosas hechas, me gusta a mí valerme por mí mismo y bueno, pues al final estaba en la empresa familiar y era o sea, el hijo de, o el sobrino de, ¿sabes? Y al final yo he querido ser pues, un poco como el líder, ¿no? Creo que también esa pata mía es buena y de liderazgo y con 18 años pues me tiré a la piscina. Ole. Me tiré a la piscina a coger un local
que ni siquiera yo tenía ni idea de cómo negociar un traspaso y mucho menos saber si el alquiler era correcto, si no era correcto, si imagínate en ese momento. Y lo hice sin tener un solo euro, que esto también es de contar, sin tener un solo euro y bueno, pues al final luego, pues como hoy en día buscas financiación si la necesitas por millones de sitios, pues en ese momento dije, pues alguien me tendrá que poner el dinero ahora que ya he hablado con el tío y me ha dicho lo que cuesta el traspaso. Y ahí pues empecé a hablar con mi familia y le empecé a explicar lo que quería. Mi madre, por supuesto, que estaba chalado y estaba loco, porque yo venía a trabajar en la familia y no quería ese mundo, no lo quería ni por ningún... o sea, no lo quería ni coña, vamos. Y ahí fue donde... porque claro, no quieres esto, pero quieres montar tú tu negocio, entonces no tiene coherencia, no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues ahí mi tía sí que es verdad que apostó por mí, me ayudó a esa primera inversión y ahí fue donde toda mi familia pues empezaron también a involucrarse en el proyecto porque ya había alguien de la familia que decía que podía ser algo atractivo. Así que ahí un poco iniciamos mi carrera de emprendimiento. Joder, qué duro es la empresa familiar y cuántos negocios de hostelería se pierden al año porque no hay recambio familiar por lo duro que es esa hostelería tradicional, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Lo he vivido en propias carnes. Nosotros, cuando vinimos aquí a Valencia, fue una oportunidad. Nosotros abrimos en 2009, en plena crisis económica aquí, un monstruo que luego verás. Y veníamos de estar trabajando los 5 de la familia, nosotros somos 3 hermanos y mis padres, y me pasó algo parecido a lo que tú dices. Inicialmente me dijeron, tú estás chalado, tú estás chalado. 2009, una crisis económica a punto de cojones, y cuando, o sea, en un local de 600 metros cuadrados, en los que nuestro plan de negocio era trabajar 4 personas, con un alquiler que era una locura y sí, sin un duro. Eh, pero bueno, luego me pasó un poco igual que a ti, que cuando la familia entendió que es que sí, su opinión era guay y la iba a considerar y la iba a escuchar, pero que tenía una aspiración y una ambición, me pasó un poco igual, que ya se pusieron al lado y durante, yo qué sé, durante los 7 u 8 primeros años de negocio, en los que los tiempos eran complejos, yo os recuerdo la cantidad de peleas que tuve con mi padre, porque mi padre venía y mi padre era un tío súper crítico gastronómico, súper enfocado en el servicio, súper hostelero de la vieja guardia, de los de 16 horas no son negociables. Y recuerdo la cantidad de peleas que tenía por, yo qué sé, porque habían cosas a mejorar, porque, pues, yo qué sé, éramos 4 personas trabajando en un negocio tan sumamente grande y, joder, esa parte de familia ayuda en unas partes, Sí, pero en otras partes, joder, tiene complicado. su complicación, tío. Bueno, me siento súper identificado contigo porque al final yo creo que he vivido también esa etapa y sobre todo lo que yo no quería era la hostelería porque precisamente les veía trabajar, lo que decías, ¿no? Todo 24 horas casi, ni dormían. Entonces, al final eso es lo que no querías y luego pues te veías con una edad muy temprana que tu familia los fines de semana no podían disfrutar contigo de tu fin de semana de colegio y era lo que no quería. Entonces, bueno, meterte tú a emprender algo, mi familia no lo veía por ningún lado. Pero... Que al final también es verdad que los emprendedores tenemos un puntito como de locura, ¿no? De no tenemos controlado, de vivir cómodos en la incomodidad o en la incertidumbre. Sí, pero bueno, también eso nos hace, esa locura nos hace llegar donde estamos, ¿no? La historia de nuestro invitado tiene un patrón muy claro y no es algo puntual. Es lo que le pasa a muchísimos hosteleros cuando empiezan a escalar. Si al igual que él has sentido frustración al crecer, menos control y más dependencia de ti, no es que lo estés haciendo mal, es que estás escalando sin sistema. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando abrí mi segundo local. Pensé que estaba creciendo, pero en realidad estaba perdiendo el control. Perdía dinero con el plato que más vendíamos y dependía de estar físicamente en cada restaurante. Ahí entendí algo clave. Escalar sin sistema no es crecer, es multiplicar los errores. Por eso he creado una guía gratuita con los 7 errores que casi me cuestan el negocio y cómo lo solucioné para escalar de 1 a 8 restaurantes. Si ya estás creciendo o estás a punto de dar el salto, te puede ahorrar años de frustración. La tienes gratis en el enlace de la descripción. Y ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Cómo fue ese proyecto? Pues me imagino que con 18 años, joder, 1000 dudas, mil inseguridades. ¿Y cómo fue? ¿Cuánto tiempo duró? ¿O cómo Pues fue mira, la historia? inseguridades muchísimas, aprendizaje muchísimo. Es verdad que cuando ya te embarcas en ser empresario y en tener tu propio negocio, pues te vas dando cuenta. Al final yo he aprendido
por ir dándome cuenta de cosas que necesitaba saber, porque si no lo sabías, al final no tenías un negocio rentable. Entonces, bueno, aquí es donde entran la parte de saber comprar, saber gestionar a personas, saber gestionar un negocio en ventas, en un poco más análisis, ¿no? Entonces empiezo a ver esta parte y empiezo a formarme ya sí que sí, porque tenía una carencia y tenía una necesidad. Entonces ahí es donde me empiezo a formar, soy un loco también de la formación, me encanta formarme, creo que hay que estar aprendiendo constantemente. Y aparte ya no es que me forme yo constantemente, sino que ahora ya también formo a otras personas. Entonces, bueno, esa trayectoria la tengo también muy interiorizada. Y bueno, pues ahí es donde empecé a de verdad entender cómo se gestiona un negocio de hostelería. Es un máster diario. Sí, totalmente. El inicio es un máster diario. Cada día aprendes 7 cosas nuevas o 77 cosas nuevas. Bueno, hemos empezado la entrevista. Yo siempre me centro mucho en la parte de personas. Primero porque es que me encanta y uno de los motivos por los que hago este podcast es porque me gusta mucho conocer pues, a gente del sector y pues, intentar ver fuera de lo que veo todos los días en mi día a día en los negocios, ya sea en el grupo de restaurantes o ya sea en Jurest. Pero, joder, estás ocupando un puesto en una empresa, yo creo que bastante reconocida y que bueno, sois una empresa. Cuéntanos un poquito de La Bien Tirada y, bueno, para quien no te conozca o quien no conozca vuestro grupo, ¿qué es lo que hacéis? ¿Dónde estáis? ¿Qué tipos de negocios? Pues mira, por seguir un poco al hilo de lo que comentábamos antes y que también tenga un poco sentido contarte ahora también mi inicio en el grupo, al final yo, tras 6 años con mi negocio y que fue todo un éxito, la verdad, y no tengo ninguna queja porque aprendí, no perdí dinero desde el minuto cero, o sea que eso es algo que también hay que tener en cuenta, decido en un momento determinado traspasar mi negocio. Aquí es algo que también, otro aprendizaje más. Dile a tu familia ahora que el negocio por el que ellos han apostado, que tú le has dicho que lo quieres llevar a cabo, lo quieres cerrar. Entonces ahí fue donde dije, no quiero la hostelería, absolutamente, ya sí que sí, no quiero la hostelería. Y vendí mi negocio, tuve la suerte de que es verdad que los números me respaldaron a poder tener un buen traspaso a una persona que quería meterse en este mundo. Y tuve un año como sabático, por así decirlo, de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Me vi con dinero, no sabía qué hacer, empecé a ver qué tipo de negocios podía hacer que obviamente fueran y me sintiera identificado con ellos. Me encanta el deporte, empecé a meterme un poco más en el mundo del deporte. Tengo familia que vive en Estados Unidos, había una metodología de entrenamiento en Estados Unidos que en España no. Entonces, bueno, me empecé a meter un poco ahí, pero tras un año dije, joder, si es que zapatero a tu zapato, ¿no? Como se dice siempre, que es muy realista. Lo que eres, lo que sabes o lo que has mamado, llévalo a cabo y sé el mejor. Y ahí fue ese momento también de reflexión de decir, oye, voy a luchar y voy a ser el mejor y voy a ver qué hago ahora para desarrollarme y ser uno de los mejores que estar entre los mejores gestores de hostelería de España y del mundo si se puede. ¿Y cómo es? ¿Directamente entras en La Bien Tirada o tienes alguna Claro. experiencia intermedia? Entonces, justamente ahí, la directora de recursos humanos por aquel entonces, que es socia y sigue siendo socia de la empresa, en el grupo era la novia de mi mejor amigo. Entonces me dijo, joder, pues yo estoy buscando un perfil exactamente como eres tú, una persona que sepa de hostelería, que de verdad entienda lo que es un negocio de hostelería para que lleve la parte operativa. En ese momento tenían 2 locales. Y nada, me fui a hablar con el CEO a las oficinas y bueno, pues entablamos una muy buena relación. Creo que también yo le dije que yo entré como diciendo, bueno, dime qué local es el peor que tienes y lo vamos a poner en su sitio y a raíz de ahí pues ya negociamos y vemos un poco mi salario, vemos también el crecimiento que pueda tener la empresa, vemos si puedo ser yo partícipe de la empresa y ahí un poco se forjó todo lo que hoy en día es. Joder, qué bueno esto. Esto es como se hacían las cosas antes, ¿eh? Antes había una frase, ahora esto es como casi impensable, pero mi padre cuando venía alguien a pedir trabajo o tenía una entrevista de trabajo y le decían la pregunta típica de, oye, ¿cuánto voy a cobrar? Mi padre siempre decía, primero demuestra y luego hablamos de salario, ¿no? Esto hoy en día es impensable. Es impensable. El Y mundo me está pone cambiando. negro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me pone negro porque al final, o sea, primero porque si vales tienes que ganar dinero, ¿no? Entonces, si tú vales, yo voy con la confianza de, oye, pues yo voy a hacerte ganar dinero, ¿no? Que es lo que digo siempre al final, y sobre todo a todo mi equipo. Si nosotros hacemos ganar dinero, es imposible que no ganemos dinero. Pero primero tendremos que hacer ganar dinero a la empresa. Sí, al Entonces, final. esa mentalidad no la tiene mucha gente, entonces por eso creo que también esos valores que me han inculcado
y esa mentalidad también me hace pues, posicionarme y estar donde estoy hoy. Hasta luego te preguntaré por esta parte, por la parte de incentivos y cómo hacéis para poder, bueno, para poder retener talento, para poder ofrecer una retribución, ya sea de la manera que sea, pues que permita joder, que la gente se sienta muy afortunada de trabajar, porque eso es una de las cosas que a mí me obsesiona mucho, tanto a nivel del grupo de restaurantes, sobre todo en el grupo de restaurantes, y que nos da mucho. Ahora luego Genial. te preguntaré por este lado. ¿Abristeis, o sea, llegas cuando tenéis solamente dos locales? ¿Los locales el estilo era igual que lo que hacéis ahora o ha habido un proceso Bueno, de evolución? el primer local a día de hoy existe. Ajá. Lo que pasa es que ha tenido una evolución, ha tenido cambios obviamente en la trayectoria, que son 10 años, pero sí, a día de hoy, o sea que eso también es muy positivo. Ha cambiado muchísimo la empresa. Desde el inicio hasta hoy ha cambiado muchísimo la empresa, que ahora pues, entraremos más en detalle. Se abre un local, lo abren dos amigos, Relaciones Públicas de Madrid, por lo tanto la parte comercial la tenían trillada y obviamente eran muy buenos en eso, siguen siendo muy buenos también en esa parte. Y bueno, se abre un negocio de hostelería, el cual está reventado, pero falta esa parte de gestión interna y de un poco pues, tener una estrategia de crecimiento, que era la visión también que tenían. Uno de los socios mayoritarios venía también de que su hermano es uno de los socios mayoritarios de la rumba, por lo tanto, sí. Entonces ya venía mamando un poco lo que ellos ya venían haciendo y quería eso también, y quería desarrollarse él como profesional también en esta parte y quería rodearse de gente pues, que le pudieran ayudar, que un poco ahí es donde entro yo. Qué bueno. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que hacéis en La Bien Tirada? ¿Qué conceptos manejáis o sois multimarca? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es vuestra empresa? Pues mira, empezamos abriendo locales en función a lo que nos ofrecían y en función a lo que nosotros en ese momento pensábamos, que esto es un aprendizaje también y por eso quiero contártelo. Todos los locales nos valían. Adaptábamos las ofertas o el concepto o lo que veíamos al local que nos encontrábamos. A día de hoy eso no, obviamente. Ahora tenemos una estrategia empresarial en la que vamos con una marca que es La Bien Tirada, y todo nos valía. Entonces, todo nos valía, pero todo nos funcionaba. Entonces, claro, era éxito. Hasta los 10 primeros locales, todos eran diferentes, ni una carta igual. Entonces, los procedimientos, los procesos, toda la parte operativa, imagínate el jaleo que había, ¿no? Y no solo eso, sino también en el apoyo, que tú mejor que nadie lo sabes, el apoyo tecnológico, que también evoluciona muchísimo, cómo empezamos y a cómo estamos a día de hoy. También eso es importante. Y bueno, pues teníamos de todo, desde una taberna japonesa, una cervecería, taquería, un sitio de hamburguesas y pizzas con coctelería. Lo que vendíamos nosotros era diversión, era que la gente viniera a nuestros locales, se divirtiese, se lo pasase bien, terminase tomándose unas copas y con música o con DJ en algún local. Y, y nos subimos a esa moda, que era una moda por aquel entonces, y tuvimos mucho éxito hasta COVID, Joder, 10 años han pasado desde el origen de esto. desde el origen. Sí, sí. Wow, Sí, sí. el crecimiento ha sido brutal. Cuéntame un poco sobre esta parte, sobre este aprendizaje que estabas comentando de, oye, multimarca, unimarca, ¿qué representa esto a nivel de estrategia, a nivel de operaciones, a nivel de complejidad? Que ya me imagino cuál va a ser la respuesta, pero a veces hay muchas dudas sobre esto, ¿eh? Nosotros crecimos inicialmente un poco parecido, no tanto por la parte de ocio, porque nosotros nunca hemos sido mucho de ocio de noche y así, pero sí de intentar aprovechar oportunidades y coger sitios y decir, bueno, aquí voy a vender X y cuéntame un poco cómo fue Justo, vuestro pues, caso. un poco lo que te contaba, ¿no? Venimos de la parte de ocio porque al final los socios fundadores vienen del ocio, pero claro, el ocio al final, según mi punto de vista, que entro yo en la parte un poco más hostelería, gastronomía y demás, eh, es muy necesaria, sobre todo para hacer un negocio sostenible de cara al futuro. Entonces, si eso no es bueno, al final el ocio son modas. Hoy está de moda un local que se divierte la gente y mañana está otro. Y sobre todo ahora, más ahora hoy en día. Entonces ahí es donde tenía que un poco como combinar esas dos patas, ¿no? Entonces, empezamos punto número uno es la gestión. Yo entro en el grupo, no había un control de compras, no había un control de inventarios, no había un control de personal, no, o sea, no había no había un dato con el que pudieras medir el trabajo de las personas y sobre todo con el que pudieras ver cómo hacer más rentables tus negocios. Entonces ahí es donde empezamos a implementar
todas las herramientas para poder llegar a esto. Yo le preguntaba a una persona que se dedicaba a las compras, oye, pero ¿cuántos kilos de tomates has comprado en todo el año para ver si podemos apretarle al proveedor y ajustar el precio? Pues no sé. Entonces, eso es una parte importante de aprendizaje. Y luego también, pues, que el desarrollo de la empresa y de la compañía al final nos ha hecho ver que para crecer tienes que estandarizar, tienes que estructurar y tienes que hacer que los procesos sean cada día más fáciles, porque si no es complicado. Joder, esto es algo que sale muchas veces en el podcast, que yo creo que tenemos en común, pues yo creo que un montón de empresas, que es estructurar, estandarizar y medir, o sea, para poder crecer. Y me da la sensación que en el sector como que suena como muy, que suena como muy ideal, pero luego la gente de a pie dice, pero es que yo no puedo, o es que a mí no me da tiempo, o es que... ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación? Porque obviamente no se pasa de tener 0 a tener 100 en 10 minutos, ¿no? Hay un proceso, un cambio de cultura dentro de la empresa, una incorporación, ¿no? ¿Cómo ha funcionado en vuestro caso? Bueno, al final es muy complicado ese cambio, ¿no? Porque claro, tú abres un local, estás en el local, al final estás ahí constantemente, sabes que los procedimientos se hacen bien, pero no estás estructurando con la visión de crecer en ese momento. Entonces, ahí es donde deberían o deberíamos de partir, de procedimentar desde el minuto cero y luego rodearte de los mejores en cada área para poder delegar las distintas áreas que comprende un grupo de hostelería. Yo creo que ahí las incorporaciones fueron en ver las necesidades en cada área o en cada departamento y intentar contratar a los mejores o a los que te puedan aportar esa carencia que tú tienes, o a lo mejor no carencia, sino también una mejora. Como tú decías al principio, hay que estar con una mejora constante y es algo que yo estoy todo el día, hay que mejorar todos los días, todos los días, todos los días. Algo, pequeñas mejoras al final se notan y esa parte es rodeándote de un equipo bueno. O sea, esta parte me parece muy guay, porque cada uno tenemos un poco nuestro pensamiento. Cuando planteas momentos como estos, ¿no? En los que dices, tengo que mejorar, se producen, bueno, entradas por lo menos a nivel de administración. ¿Qué es o sea, valoras más la actitud o el conocimiento? O sea, la trayectoria bueno, ¿cómo es la persona? Bueno, a día de hoy es importante la actitud, a día de hoy, porque es verdad que en muchas partes, a ver, son importantes las dos, ¿no? Porque tiene que tener algo de conocimiento si quieres que te aporte, pero la actitud es que yo creo que va muy por delante, porque es que alguien sin actitud es como que tienes que estar detrás de la persona, ¿no? Para que haga las cosas como tú quieres, no al revés. Yo prefiero, siempre lo digo, prefiero torear con toros de mi que no con novillos. Totalmente. Víctor Coopers tiene ahí una ecuación que a mí me gusta mucho, que dice que la experiencia suma, pero la actitud multiplica. Y yo creo que es que eso es 100%. O sea, Eso lo tengo ahí grabado yo también. no, Veo muchos podcasts de él y libros, me he leído un montón. Entonces eso es que es completamente verídico. totalmente, totalmente. Entonces te contaba la experiencia de nuestra jefa de producción, nuestra jefa de la cocina de producción, que es una tía que no había trabajado nunca en hostelería, muy, muy amiga mía. Yo valoro muchísimo la parte de confianza, o sea, la parte en la que, oye, puedo delegar en ti, tomar decisiones con muchísimos riesgos a equivocarte, pero a mí eso me preocupa poco porque yo me equivoco mucho, por suerte o por desgracia. Pero yo valoro mucho esa parte de poder delegarte algo y saber que te vas a partir los dientes, no en horas o no, sí, que no se malinterprete, porque luego siempre aparece alguien que malinterpreta las frases. Valorando mucho las ganas que tienes de querer resolver un problema. Luego, pues a veces los problemas se resuelven en 2 minutos y a veces se tardan 2 años en resolver, pero esa parte de actitud más confianza o la capacidad que tengo para poder dar confianza, en nuestro caso, esta persona, Analía, pasó de estar en otro sector que no tenía nada que ver y nunca había gestionado personas, ni nunca había liderado equipos, ni nada similar, a que hoy está manejando pues, una plantilla de 30 personas y un volumen pues, igual de 4 millones o 4,5 millones de euros en producción, con, yo qué sé, no sé, la cantidad de kilos que pueden salir de nuestra cocina de producción, pero básicamente porque, joder, en su caso es que la actitud la conociste Sí, yo creo, sí. es una... Bueno, se nota y además, incluso de no venir de hostelería, como decías, ayer hablando con ella, joder, cómo te lo transmite, cómo lo tiene interiorizado, cómo esa capacidad de liderazgo también que se le nota que tiene con el equipo que pueda tener ahí trabajando con ella, es que la actitud, es que es importantísimo. Eso es clavísimo, tío. Oye, como
Director de operaciones, que es otra de las áreas que a veces está como infravalorada, o sea, la figura de un coordinador, ¿no? De alguien que se dedique, joder, a pensar en, no en finanzas, no, a lo mejor no en, o sí en finanzas, sí en recursos humanos, pero con un foco claro en cómo ganamos dinero, o sea, qué es lo que sucede dentro del restaurante porque, para que al final el cliente entre, consuma lo que tenga que consumir, deje un dinero y ese dinero permita redistribuirlo. Cuéntame un poco cómo es tu día a día como director de operaciones o cómo ha evolucionado, no sé, lo que quieras en este área. Bueno, pues al principio hacía yo todo, entonces ha evolucionado mucho. Y ahí es donde, como te decía, pues, lo hacía yo todo en el sentido de, pues me metía más en la parte de compras, me metía en la parte de I+D y desarrollo de nuevos platos, me metía más en la parte de las ventas en los locales, formación al personal, incluso muchas veces en contratación del personal filtraba yo, que a día de hoy lo hace recursos humanos. Entonces al final es ver cómo engranar, porque todas las patas son importantes para que el negocio sea rentable, porque al final, si vendes mucho, pero tus costes de personal no están ajustados, tu coste de materia prima no es correcto, no vas a tener la rentabilidad que quieres. Entonces, al final yo lo baso todo en qué rentabilidad queremos y sobre qué rentabilidad queremos vamos a ver en qué vamos a trabajar o qué ratios tenemos que tener, porque ha evolucionado también mucho. O esta mañana leía un artículo en el que los costes de personal de lo que eran un 30% o lo que se estimaba que podía ser un 30%, decía el artículo que un 40%, yo no creo que tanto, pero un 40% a día de hoy por toda la problemática que tenemos con el personal. Entonces, al final es ver cómo ir engranando esto para que tu rentabilidad no se vea afectada. Pues estábamos hablando hace un rato de la cocina de producción, pues igual, nos va a hacer ser, obviamente, estandarizar y ser más eficaces en eso, no tenemos ninguna duda, pero qué costes tenemos que asumir y nos va a hacer ganar más dinero o no nos va a hacer ganar más dinero y va a ser un fracaso. Esa es la duda también que tenemos ahora en este paso. Entonces, es engranar eso, ¿no? Al final, operaciones es buscar la mayor rentabilidad de los negocios sin perder de vista parte estratégica de experiencia de cliente, que eso es algo también que cuando creces es una línea muy fina, porque no es lo mismo un local que les das un cariño a un local que a 20, porque no le puedes dar el mismo cariño a los 20. Entonces, pues hay que buscar ese engranaje 360 de que esa parte de experiencia sea buena, el personal esté bien formado para que haga las cosas como queremos. Entonces, bueno, mucho protocolo y mucho procedimiento al final se trata. Hostia, una de las cosas que me impresiona de vuestro grupo es el ritmo, ¿no? Porque, joder, es difícil abrir locales de hostelería, ya no solamente por los costes que pueda tener, sino porque es que multiplicas por mucho las operaciones. En los restaurantes, al final, yo siempre digo que absolutamente todo lo que sucede dentro son procesos y cuando multiplicas el número de restaurantes, multiplicas el número de procesos y las posibilidades de hacer las cosas mal. Eh, ¿Cómo ha sido este crecimiento y qué obstáculos y barreras, qué cosas habéis hecho bien, qué cosas creéis que podían haber sido de otra manera? ¿Qué aprendizajes habéis sacado de este crecimiento? Pues mira, el primer paso es cuando montas más de un negocio de hostelería, tienes que sumar, o sea, tienes que sumar beneficio, tienes que sumar ventas o no problemas. Y el mayor error es que siempre se suman problemas porque no tienes unos procedimientos bien estandarizados de inicio y no tienes claro de que tu negocio es rentable y sobre todo ha pitado, ¿no? Como se dice, pues si pita tu negocio, sí creces, y no crezcas porque sí. Entonces, al final hemos aprendido en eso. Segundo, hemos aprendido que hay que tener estrategias de crecimiento. No es fácil, no ha sido fácil, nos hemos pegado leches por muchos sitios. Sí que es verdad que también después de un COVID el comportamiento del consumidor, que es algo que también tienes que estar analizando constantemente, ha cambiado. No, nunca en la vida íbamos a imaginar todos que íbamos a pasar un COVID, también llevamos arrastrando eso mucho tiempo. Y el mayor aprendizaje es saber cerrar locales, que el abrir es muy fácil, pero es saber cerrar locales en momentos que o lo cierras o te puede arrastrar todo el grupo. Entonces hemos pasado de un COVID a tener también que cerrar locales. En COVID tomamos la decisión de, como dicen en la bolsa, hay que invertir cuando las cosas están mal o están abajo. Y eso hicimos, pero bueno, no nos funcionó como queríamos y ahí tuvimos que tomar la decisión de cerrar. Teníamos 30 locales. O sea, de 30 locales en ese momento, en menos de 10 años, pues como tú decías, los procedimientos y las operaciones son locura absoluta
y tomamos la decisión de cerrar locales y ahora sí que estamos bastante más estructurados, todos nuestros negocios funcionan correctamente, ahora ya estamos pensando en que el crecimiento sea más sostenible, en cocina de producción, etcétera. Hostia, es duro lo que cuentas, porque a veces solamente se ve la parte guay, ¿no? Del crecimiento. Yo creo que de hecho de la parte guay hablamos todos, estamos bastante habituados en LinkedIn y en este tipo de redes sociales, ver cuántas aperturas hay, ¿no? No sé qué marca ha abierto, no sé cuántos restaurantes este año, pero muy poca gente habla de los que se cierran y que lo manejes con tantísima transparencia, joder, yo creo que es un ejercicio de humildad y, porque realmente es duro tener que cerrar un negocio. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Para ti ha sido, o sea, eran procesos dramáticos o tú cuando ves claro que, oye, financieramente esto no funciona, cambio de página y... ¿Cómo te afecta a ti? Pues te afecta mucho, sobre todo el primero. Te afecta mucho porque al final piensas que te va a arrastrar todo el grupo, un cierre, ¿sabes? Y todo lo contrario. Si lo sigues dejando abierto, a lo mejor sí que te arrastra. Lo pienso ahora esto, obviamente, cuando tienes que tomar la decisión de cerrar primero, pues la imagen de, oye, somos un grupo de éxito y ahora tenemos que cerrar un local. Eso obviamente se va a hablar, se va a comunicar. Entonces al final no tienes que darle importancia a eso, pero teniendo claro que no te puede arrastrar a todo tu grupo y tener que cerrar todo el grupo, no solamente los locales que no funcionan. Entonces, y el aprendizaje también es saber qué locales tienes que coger según tu marca y según tu concepto, porque anteriormente cogíamos locales pues bueno, pues con tasas de esfuerzo muy elevadas, nuestro ticket medio es el que es, al final ahora está muy claro el concepto que somos, antes no, entonces ahí es otra parte de aprendizaje que hemos tenido y que a día de hoy sí que tenemos claro dónde vamos. Al final yo creo que hay que tomarlo un poco como, salvando obviamente muchísimo las distancias y con mucho respeto, pero como una especie de cáncer, ¿no? En el que si lo cortas a tiempo, pues bueno, pues habrá sido un periodo jodido, Sí, un periodo malo, pero el problema es que como no lo cortes a tiempo, igual se te arrastra, o sea, sí. igual se te lleva. Sí. Total. Y a nosotros nos hizo un poco de bola, también te digo, porque la decisión no era fácil, porque no teníamos que tomar solo de un cierre, eran varios locales que no funcionaban, que las pérdidas de esos locales nos arrastraban mucho beneficio de lo que ganaban los otros. Entonces al final estabas ahí en una tesitura de, oye, ya, pero todo lo que ganan estos lo están perdiendo los otros, incluso hay ya dos que nos hacen perder más de lo que ganamos. Entonces, o sí, o sea, no había un no. Hostia, qué duro, tío, qué compleja la Sí, situación. Si uno es difícil, me imagino que la decisión de verte antes de tener que hacer múltiples. Bueno, pero al final yo creo que de esto es de lo que vivimos, ¿no? De tomar decisiones que en otros casos hay otras personas que probablemente les resultaría extremadamente incómodo, que no es que para nosotros lo sea, pero el cambio ha sido positivo, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. O sea, cambio positivo no solo en eso, también a nivel estructura, pues piensa que todos los socios empiezan siendo trabajadores de la empresa. Aquí yo creo que también hay una reflexión muy importante y aprendizaje, que es socios fundadores, incluso socios minoritarios que trabajaban también en la empresa, creo que han hecho cosas súper buenas en el sentido de saber cuándo tienen que dar un paso a un lado y dejar que se profesionalice la empresa más de lo que ya está. Eso también es muy importante, lo hemos vivido nosotros y antes al principio éramos todos socios trabajadores, ahora solo estamos dos socios trabajadores. Entonces, el saber dar un paso a un lado para que entre gente que está más capacitada o que incluso no es no más capacitada, sino que tiene más experiencia y que puede llevar la empresa a un siguiente nivel, también es un punto de aprendizaje, porque no es fácil dar un paso a un lado de la empresa que has fundado, en la que trabajas. Esto creo que también por parte de los socios ha sido algo muy positivo y algo coño, que demuestra que quieres que la empresa siga adelante. joder, es la hostia lo que cuentas. Pues lo he escuchado de otras empresas. Yo también me planteo que va a haber un día en el que voy a tener que dar el paso al lado. Te lo digo muy honesto. Conozco algunos casos. No hace mucho hablaba con Jaime del Escandallo, no sé si lo conoces. Es un tío genial que hace un par de años publicó un post en el que tenía una empresa que estaba creciendo, pero que se dio cuenta de que joder, que habían otras personas que podían hacerlo mucho mejor que él, y él siendo CEO, siendo el dueño, decidió dar un paso al lado, la empresa continúa, él se ha dedicado a hacer pues, otras cosas, y conozco el caso de algunos otros hosteleros que han decidido dar ese paso a un lado, y me parece una posición súper valiente, súper honesta, y a veces súper necesaria, tío, porque yo me planteo que el día que no sea capaz de poder aportar, de hecho, en el grupo de restaurantes estoy cada vez más fuera, en muchos casos porque es que mi equipo es bastante, pero bastante mejor que yo. También, obviamente, porque le destinan
el 100% de su tiempo, ¿no? Yo no tengo esa capacidad hoy en día de poder destinarle el 100% de mi tiempo a hacer una cosa, pero el ejercicio de ponerte a un lado, tío, me parece súper humilde y enhorabuena porque el equipo lo haya entendido, porque seguro que eso además hizo que se hiciera la empresa más fuerte, ¿no? Sí, cada día más, sí, sí, claro que sí. Qué bueno, tío. Sí. Y sobre todo que también haces que crezca las personas que están dentro, ¿no? Oye, pues das un paso a un lado para que obviamente se entiende de que la gente tiene que estar creciendo. Entonces, Ahora visto un poco con perspectiva, ¿crees que podéis haber salvado alguno? O sea, o teníais las cosas bien medidas y bien claras de decir, oye, era esto lo que había que hacer y creo que a día de hoy no hubiésemos cogido mucho local que cogimos. bueno, fue peor la decisión de la incorporación, ¿no? Que Yo creo fuera... que a día de hoy no lo hubiésemos cogido, o algunos sí que lo hubiésemos cogido, pero a lo mejor con otro concepto, que no es el caso ni lo haríamos ahora porque vamos con una línea y ahora sí que vamos muy en ese orden. Pero no hubiésemos cogido. A día de hoy no hubiésemos cogido muchos locales que cogemos. Qué bueno, qué importante es el tomar, o sea, el escoger bien, qué es lo que tienes por ahí. Nosotros también nos ha pasado en el camino del crecimiento que, como somos mucho de aprovechar oportunidades, claro, cuando te salió una oportunidad buena y había un local que tenía una ubicación que, pues que podía tener sentido, ¿no? Empezábamos a pensar, oye, pues ¿y por qué no hacemos un no sé cuántos? ¿O por qué no Mm. abrimos? Y eso es casi muerte asegurada, güey. Eso lo hemos vivido. Muy jodido, tío. Sí, El sí. manejar diferentes líneas, yo, mis respetos a quien lo hace. Hay grupos que se dedican básicamente a abrir en cada local un nuevo concepto y la verdad yo no tengo ese talento. Yo no tengo ese talento. Nosotros lo hemos hecho y obviamente no funcionó bien. Es verdad que ahora mismo tenemos la identidad y tenemos un solo local que es La Mamona, que bueno, es un poco superior a la identidad a nivel gastronómico. También tiene la parte de diversión que sí que mantenemos desde el inicio, tenemos la parte de ocio nocturno, bueno. Pero bueno, es tener claro qué modelo tienes y o sea, qué necesidades tienes que buscar. Ahora mismo me preguntan millones de personas, oye, ¿cómo ves este alquiler para montar una cervecería? Y yo, claro, digo, es que no es tan fácil decirte, pues lo veo bien, porque no es tan fácil. Hay que ver pues, qué ocupación tiene, cuál ticket medio quieres tener o vas a tener y plantear varios escenarios para ver si puede ser rentable o no puede ser rentable. Pues, ahí nosotros lo tenemos eso mega medido y sabemos cuánto tiene que tener de alquiler una ventirada o una barra de la ventirada, que es un poquito más pequeña, y sabemos el tráfico que tienen todas, es muy lineal el tráfico que tienen, la venta es exactamente lo mismo, o sea, los 10 artículos más vendidos de una ventirada son los mismos en todas, que eso también hace que la marca pues tenga... Joder, te escucho y lo que me viene a la cabeza es cómo de duro se está poniendo esto. O sea, cómo de duro me refiero es que la competencia cada vez es más feroz. O sea, lo que cuentas en realidad, pues obviamente un roster independiente y lo puedes sacar por intuición maravilloso, pero es que cada vez más se está llegando a un nivel de análisis que pasamos hace ya muchos años de tener muy poquitas métricas que medían el negocio a un punto en el que, por lo que cuentas, lleváis un nivel de detalle en el análisis y estás contando solamente para la selección de la ubicación. Si te pregunto en el resto de áreas, seguro que también. Esto para mí es una reflexión para este hostelero pequeño que sigue pensando que es que la hostelería va a seguir siendo igual que era hace 20 años y que no tiene que avanzar ni tiene que transformarse, tío. Yo creo que esto cada vez está hecho más para gente profesional y para equipos como el vuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Saben a lo que juegan. Y seguir avanzando en esta línea de análisis, porque al final, es que yo lo que digo siempre, si no mides las cosas de la forma que sea, es imposible que las podamos mejorar, imposible. Es otra de esas grandes frases hechas que a veces, joder, suenan como tópicos, pero es que son absolutas, ¿verdad? O sea, yo creo que podríamos hacer un decálogo de 40 frases, tío, que son magistrales y que muchas veces, Cuesta interiorizar. sí, cuesta hacerte las tuyas, tío. Y luego cuando lo ves... Dices, ostras, pero es que es verdad. Es que es, sobre todo cuando tienes que delegar. Total. ¿No? Porque al final tienes que delegar, pero tendrás que delegar con un sentido. Primero, para valorar a la persona en la que delegas. Y segundo, porque también tu negocio lo necesita para poder tener rentabilidad, ¿no? Que es lo que comentamos todo el rato. Me vas a escuchar que hablo de rentabilidad porque la tengo aquí grabada en la cabeza y A mí estoy me pasa igual. constantemente buscando la máxima rentabilidad y viendo dónde. De hecho, esta mañana pues, teníamos vamos, estamos ahí tomando un café y estábamos hablando con parte de mi equipo. Mira, es que si ajustamos aquí, si ajustamos allí, si vemos esto, pues podríamos tener este EBITDA, pues, y estamos todo el día así, viendo pues, cómo limar las cosas para mejorar. Al final, la única manera de poder mejorar es esta, o sea, es el estar con ese espíritu constante de
Siempre puede ser un poco mejor. O sea, nunca, a mí, a veces es algo que también me pasa en mi vida personal, aunque con los años he ido domándome, que es que nunca tengo suficiente. O sea, nunca. Tengo clarísimo que nunca puede ser el 100. O sea, tengo clarísimo que nunca nada puede ser perfecto. Pero también tengo clarísimo que siempre todo es mejorable, tío. Y ese espíritu yo creo que es parte de lo que caracteriza también al grupo. O sea, y es parte como de la cultura. Hemos conseguido que sea parte de la cultura de la empresa, tío. Me siento súper identificado con eso que dices porque me pasa lo mismo, lo mismo. O sea, yo soy una persona que trabajo en mí, yo creo que casi más que en la empresa. De trabajar en mí de, oye, pues crecimiento personal, profesional y aprendizaje constante conmigo mismo, ya no en la parte más empresa, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena porque no todo el mundo trabaja tanto en uno mismo y para mí creo que seguro que parte de vuestro éxito tiene mucho que ver con esa personalidad, con ese carácter propio de me gusta mucho exigir, pero también exigirme, Sí, analizarme y entender qué es lo que está pasándome a mí, porque eso obviamente se proyecta en el negocio. Oye, tenemos ahora una nueva sección que hemos preparado, una sección de preguntas rápidas que creo que te va a gustar. Básicamente se trata de. Te voy a dar dos opciones y tú, lo más rápido que puedas y sin pensar demasiado, dame la opción que mejor se acomode a tu personalidad o a tu forma de ser. A esta sección le hemos llamado olivas o cacaos. Pero le hemos llamado así porque en Valencia es muy típico. No sé si habéis llegado a ver la hora del almuerzo. Pues en la hora del almuerzo hay en sitios que te ponen olivas y cacaos y hay en otros que te preguntan olivas o cacaos. Es como la primera decisión que tienes que tomar en el día. Venga, arrancamos, vamos a por ello. venga, por ello. Actitud o talento, Actitud. producto o gestión. Gestión. Es que difícil está, ¿eh? Sin producto y sin venta no hay gestión. Pero gestión. Formar o contratar. Formar. También es difícil, ¿eh? Depende, ¿no? Claro. Hay mucho talento que ya está formado y que tienes que incorporar, pero también está muy bien el crecimiento interno. Bueno, esto ya no es respuesta rápida. Es como una mezcla de las dos, yo creo, estoy de acuerdo. ¿Decidir por experiencia, intuición o por números? Números. Grande. ¿Más ventas o mejor margen? Mejor margen, sin lugar a duda. ¿Abrir una ubicación prime o donde los números cuadran? Donde los números cuadran. ¿Abrir un local más o cerrar uno que no cumple con los números? Cerrar uno que no cumple con los números. Grande. ¿Tener éxito por un buen equipo o porque tienes control y visibilidad de lo que está pasando? Pues es que creo que aquí sí que diría las dos. O sea, te diría una, pero es que tienes que tener un buen equipo. Primero, sobre todo cuando creces, tienes que tener un buen equipo y la otra da igual. Lo mismo, es que te diría las dos. Ahí está, para mí sería. Lo siento. Ahora viene la que para mí sería la más difícil de responder. ¿Cultura de familia o empresa profesionalizada? Empresa profesionalizada, al 1000 por 1000. Qué bueno. Joder. A mí Mira esta que yo me vengo de gusta. familia estrella exactamente igual que tú, pero ¿Previsión conservadora o ambiciosa? ambiciosa. Qué bueno. Muchas gracias. Coincido en muchas. Me ha gustado mucho algunas de las respuestas. A mí en la parte que te digo que me hubiera resultado difícil es. Me mola mucho la profesionalización bueno, joder, yo creo que nuestro grupo está bastante profesionalizado, pero me gusta mucho esa actitud de familia. O sea, me gustan, de hecho, bueno, es parte de nuestra identidad. Bueno, la empresa se llama Hijos de Amparo Tamarit, que es el nombre de mi madre. El grupo se llama Grupo Gómez, que es el apellido de mi padre. Una de las marcas, nuestras marcas de referencia es Taberna de los Gómez y ahora vamos a abrir un nuevo local que es un homenaje a mi padre. Entonces a mí eso me hubiera costado mucho. Yo diría, en mi caso es como la mezcla entre mucha profesionalidad, pero sin perder de dónde venimos. O sea, eso es algo Sí, que me gusta más. estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que en la empresa familiar tienes que profesionalizar al máximo y no es fácil. Porque yo en mi familia, la realidad es que yo lo que me han inculcado siempre es esa profesionalidad que tienen ellos a la hora de trabajar, porque no es fácil trabajar en familia. No, muy Entonces, y diferenciar luego, sobre todo, en cena familiar a una reunión de negocio. Esta es la parte difícil. Y eso, al final,
se basa en que tienes que ser profesional, ¿no? En esa parte de empresa profesional. Total, en nuestro caso, la virtud que hemos tenido mi hermano y yo, bueno, en todo lo que hacemos voy al 50% con mi hermano y mi hermana trabaja también del grupo, pero sobre todo con mi hermano, que llevo trabajando con él casi 20 años. Ha sido como un proceso de crecimiento, pero nosotros siempre hemos tenido muy claro que lo que pasaba aquí era de aquí y que los domingos de la comida familiar era tiempo de estar en familia. Y eso es algo que mi padre siempre nos machacó. O sea, sí, todo, tenéis que discutir, tenéis que hablar, Sí. va a haber momentos jodidos, pero no perdáis que sois familia y que eso no lo vais a cambiar en la vida. Y eso es lo único que no puede cambiar en la vida. Podréis Fácil, cerrar ¿eh? los negocios, pero es cierto, No es es fácil. difícil. Empresa familiar es un reto, tío. Bueno, yo precisamente es un poco por el paso que doy, ¿no? De primero que no me lo den todo, como te decía, pero sobre todo también el no tener problemas con la familia, porque la familia es para toda la vida. Entonces dices, bueno, de esta manera estoy seguro que no lo voy a tener. En nuestro caso fue lo que nos hizo saltar igual, ¿eh? O sea, nosotros realmente nos surge la oportunidad, yo siempre hablo de la oportunidad que nos dio un muy buen amigo de mi padre de, de acceder a un local que en otras condiciones hubiera sido imposible, pero lo que desemboca todo esto, o por lo que es porque había veces que en la familia, o sea, que en el día a día, es que era muy insoportable la vida familiar Sí. y llegó un momento en el que con la oportunidad habíamos tenido ahí un enganchón, pues no recuerdo ni por qué, pero algo había pasado. Decidimos saltar porque, joder, es que se vive con, no sé, en mi caso, que mi padre era un tío muy duro, eh, había demasiada tensión, tío, Sí, demasiada lo hay, presión. lo hay. Pero bueno, si tienes los roles bien identificados, en el caso de mi familia tienen los roles súper identificados. Súper identificados. Te hablo de que llevan trabajando 50 años juntos. O sea que tienen muy bien, saben muy bien qué tiene que hacer cada uno. Joder, que me siento muy, muy, muy identificado con tu persona. Oye, a mí una de mis obsesiones está en ayudar a ese tipo de empresas, ya no solamente familiares, sino esas empresas pequeñas, ayudar de la manera que pueda, ¿no? Pues si mi conocimiento les puede valer, maravilloso. Y siempre en las entrevistas intento sacar pues ese huequito en el que dar visibilidad y algún tipo de ayuda a la hostelería más pequeña. Desde tu punto de vista del control de operaciones, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde tiene que empezar una empresa pequeña a establecer esos primeros procesos? Aunque no te va a sorprender, pero es primero saber qué herramientas utilizar para poder medir las cosas. Es lo que te decía, para mí es importante la medición, pero en todos los sentidos, ¿eh? No solamente en escandallos y lo que hablamos tú Ujú. constantemente, sino medir pues, todo, desde la productividad del empleado, desde la formación, desde cómo lo mides, ¿no? Creo que primero, ¿qué herramientas utilizaría? A día de hoy hay miles. Total. Ahora mismo estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Pues oye, ¿de qué manera te puedes ayudar tú de la inteligencia artificial para mejorar tus procesos? Un poco eso. En vuestro caso, ¿tu posición fue la primera que entró como organización? O sea, la parte Sí, de dirección de operaciones fue el punto de sí, partida. sí, sí, sí. ¿Y recuerdas cuáles fueron esos primeros proyectos o trabajos que empezaste a hacer para mejorar el negocio? Bueno, el primero es, el primer paso fue el posicionarme yo como persona. Posicionarme yo como persona en un grupo, como te decía, que eran socios, amigos, fundadores prácticamente los cuatro, y eso no es fácil, porque tienes que lidiar y tienes que decirle las cosas transparentes, claras y lo que piensas, la realidad. Entonces, claro, no es fácil porque dices, ostras, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se lo pueden tomar? Pero bueno, yo es que es verdad aquí que soy muy transparente y te siente como te siente, yo estoy mirando por lo que a mí me compete, que es ganar más dinero. Joder. Y ese fue el primer paso. Y luego ya pues empezar a profesionalizar cada área. Y con cada persona pues ver un poco de qué manera lo vamos a hacer y hacerles entender de que teníamos que cambiar algo en la área que le compete para mejorar. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? Porque hay también gente que se acomoda y se piensa que ya no, con eso ya van al fin del mundo. Y esa actitud de no tener, Eh, no tener suficiente, yo creo que es la que hace, Ese la que fue hace daño. mi reto inicial. Antes hablábamos de la parte de cocina de producción y bueno, el planteamiento que estáis haciendo. A mí, cuando me preguntan sobre si sí o si no, yo siempre digo que hay que escoger bien el momento y pensamiento muy, muy estratégico, pero me impresiona cómo.
¿Cómo conseguís que los locales se mantenga el nivel de calidad en las elaboraciones? O cuando vayas a uno y vayas a otro, que en teoría deberían ser iguales, ¿cómo conseguís que las cosas estén siempre? Bueno, esto es una de las cosas que obviamente, como tú dices, a mí me gusta ayudar, pero también me gusta ser ayudado. Y aquí creo que tú también tienes un expertise muy, muy positivo y muy bueno. Y era una de mis preguntas, ¿no? De también, ¿cuándo es el momento? Porque es la pregunta que se suele hacer todo hostelero, ¿no? ¿Cuándo es el momento de hacer la inversión en una cocina central? Sobre todo porque también hay buenas experiencias y malas experiencias. Entonces, la inversión creo que no es pequeña y bueno, nosotros estamos en ese punto de cuándo es el momento. Ahora mismo, cómo lo estamos ejecutando y cómo lo estamos llevando a cabo es con doble esfuerzo de la parte de I+D y la parte de un poco más de chef ejecutivo del grupo, que está constantemente, bueno, desde la formación, ¿no? De lo que se implanta y queremos, o sea, el desarrollo que hemos hecho y que queremos implantarlo, cómo lo vamos a implantar, fichas técnicas, escandallos, no solamente en un punto, sino en 13 en este caso, porque luego tenemos franquicias, que esto ahora te cuento si quieres. Y es el trabajo diario, o sea, de irte a probar las salsas para ver que están correctas a los locales, los caldos, las elaboraciones previas. Entonces, lo único que sí que hemos mejorado ahora mismo es en apoyarnos en maquinaria, como te decía, que está basada no en inteligencia artificial, pero sí en tecnología muy avanzada, en la que lo que hemos mejorado es la ejecución. O sea, la ejecución sí que es verdad que si te tomas una croqueta en nuestro local, la croqueta va a estar frita exactamente igual siempre, ¿no? Pues a raíz de tener una freidora que la programa a nuestro chef ejecutivo como él quiere que salgan, el producto viene de la misma forma y sale de la misma forma, o sea, entra en la freidora de la misma manera siempre, entonces la fritura va a ser siempre igual. La tortilla de patata, te digo, en hipotético caso. La tortilla estamos desarrollándola en una máquina, la cual nos ayuda a que siempre esté igual. Siempre esté igual de cremosa. Bueno, la tortilla sabes que es muy fina, puede estar mazacote o puede estar cremosa o puede estar el huevo líquido. Y nosotros somos de cremosa, no queremos ni que el huevo esté líquido ni que sea un mazacote. Entonces, eso creo que lo estamos mejorando, pero nos falta el pre, que es la elaboración. Mira, voy a aprovechar para contarte un poco mi visión, porque ahora que me cuentas todo el caso de la tortilla, que es una cosa que nosotros también hemos intentado aquí en Valencia, la verdad es que, perdonadme, pero somos bastante malos haciendo tortillas. Y eso que en la hora del almuerzo, en nuestra hora fuerte, es como lo que más se vende, ¿no? Digo bastante malos porque a mí no me gusta que sean muy duras. Aquí en Valencia somos de cultura de mazacote, no. La textura, quien consigue una buena textura, sé que aquí que es la persona que produce este podcast, seguro que le trae buenos recuerdos. Hay muy pocos sitios que la hagan cremosa y para los que nos gusta son como nuestros sitios. Ahí uno cerró o cambió de gerencia uno que hacía unas tortillas espectaculares en Calixto III. Pero cogiendo un poco la parte de cómo empezar o cómo intentar medir o cuándo es el momento, yo diría que una de las partes que tiene que ser clara es que económicamente te tiene que ser muy viable y muy soportable, muy, muy, muy soportable. Además, creo que hay que hacerlo despacio, que cuando puedas hacer lo que te lo permita, te lo puedas permitir económicamente, el proceso de adopción tiene que ser lento, o sea, porque al final es que cambian muchas cosas. Es maravilloso, ¿eh? O sea, yo te digo, antes te contaba fuera de cámaras que no me imaginaría mi grupo o el crecimiento del grupo sin nuestra cocina de producción, bueno, que está muy chula, pero ya se nos va quedando pequeñita y hay que seguir mejorando. Eh, pero diría que la inversión tiene que ser moderada, tampoco muy, muy pequeña. O sea, cuando lo tengas que hacer, que te permitas tener 3 o 4 personas que trabajen en la cocina, no porque vayas a abarcar una cantidad muy grande, sino porque a nivel legislativo tienes que cumplir alguna serie de parámetros que hay que hacer, ¿no? La trazabilidad. Es un absoluto coñazo, pero es que legalmente, si centralizas, eso es vital. El control de calidad, que es vital. O sea, da igual que hagas 10 producciones que hagas 100 producciones. Tiene que haber algunas cosas que desde el primer minuto creo que tienes que tener planteadas y si no, pues probablemente es que no sea el momento todavía de hacerlo. Y luego que, en mi caso por lo menos, uno de los grandes aprendizajes es que sea como escalable, que lo puedas ir haciendo y digiriendo. Y fuera de cámaras también te contaba que nosotros llevamos 6 años, ahora estamos haciendo la que va a ser nuestra cuarta cocina, aunque tercera en la que hemos hecho un desembolso, porque la primera fue dentro de uno de los locales.
Y en esta cuarta, que no descarto que dentro de 4 o 5 años tengamos que repensárnoslo y volver a cambiarla, en esta cuarta es donde realmente estamos haciendo ya una inversión grande, pero porque ya tenemos un volumen muy grande, ya hemos conseguido que un 80 y muchos por ciento de las producciones se puedan centralizar, hemos hecho procesos de investigación, pero nos hemos dado el tiempo de disfrutar del camino, ¿no? Que es algo que también a veces el hostelero se olvida un poco, que no, es súper estratégico, pero no tiene que ser un drama, ni tenemos que intentar que desde el minuto cero poder llevar muchísimo, sino pues eso. Como en todo lo demás, estrategia, Sí, tío. Proceso de crecimiento controlado. Lo mismo que no puedes abrir 10 restaurantes, no puedes llevarte 100 producciones a una cocina central el primer día. Empezar con 3 y si va evolucionando y tienes personal específico, pues a lo mejor el primer año puede llevar 15 y cuando tengas que seleccionar las 15 que tienes que llevarte, pensar en la estrategia, pensar en, oye, como tengo que ser eficiente, ¿qué producciones así a mi vista son más fáciles de poder conservar? Pues aquellas que pueden llevar procesos térmicos de congelación, porque puedo acumular más y la vida útil del producto va a afectarle menos a cómo de bueno soy yo estableciendo procesos muy, muy, muy rígidos. No sé si me estoy explicando, pero mi mejor mensaje es, tío, poco a poco, con fe, porque se necesita, como en casi todo lo que aprendes o lo que empiezas de nuevo, se necesita fe. El modelo de negocio es otro, no es lo mismo, no es lo mismo la cocina de un restaurante que una cocina central, hay parámetros diferentes, pero así como que alguien que entra a la hostelería nuevo, siempre intento como ahuyentarlo porque digo que es difícil, alguien que entra a una cocina de producción, justamente al revés, digo, hostia, si ya empiezas a tener un volumen y en vuestro caso ya sois grandes, sí. sí, pero che, digerible, o sea, fácil, que no empieces el primer mes diciendo, hostia, es que empiezo con menos 30.000, ¿sabes? Que poquito y constante. Ya, no Sí, sé si me he enrollado mucho, pero no, no, bueno, al final me voy con, bueno, estos días que hemos estado con vosotros y viendo un poco también cómo lo hacéis, yo creo que nos vamos con una visión mucho más clara, porque siempre estás como que quieres el Ferrari, ¿no? Pero el Ferrari llega cuando has ganado el dinero para poder tenerlo. Y, y creo que aquí es un poco lo mismo, ¿no? Hay que empezar como tú dices, poquito a poquito y ver un poco cómo lo puedes adaptar ahora y ir creciendo, pues... con todo lo demás, sí, con todo lo demás, ¿con cuántas personas empezaste el departamento de operaciones? ninguna. ¿Y cuántas sois? Ahora mismo somos 3, pero bueno, que crecerá esa pata. Es que al final es como ese proceso siempre de crecimiento. Hay que hacerlo que sea digerible, que luego las expectativas son muy altas, el dinero se va muy rápido y los meses pasan, ¿qué te voy a contar? Volados. Bueno, llega el momento de otra sección que me gusta mucho y que siempre intento introducir en los podcasts, porque me gusta mucho hablar de esto, que es de la parte del personal, el liderazgo, la rotación. Al final, con 300 y pico empleados que sois, me imagino que de esto te habrá sacado no uno, sino 10 o 12 másters. ¿Cómo consigues conectar con tu equipo, con un equipo tan grande, ¿no? ¿Cómo consigues que en este proceso de crecimiento se mantenga la cultura y la gente pues tenga claro cuáles son los principios que tiene la empresa? Bueno, primero, teniendo claro nosotros primero qué es la empresa, cómo es la empresa y sobre todo un manual de marca, ¿no? De dónde trabajan, intentando ver cómo hacerles que sean partícipes de la empresa, no solamente, o sea, no trabajadores, intentando buscar esto. Sí que es verdad que luego nosotros en la pata de recursos humanos tenemos una persona que se especializa y está únicamente para la parte de cultura de empresa, liderazgo, esa parte un poco también de que la gente esté cómoda en la empresa y escuchar, porque al final no se trata de otra cosa que escucharles constantemente, van a estar cada día de una manera diferente, intentar escucharles no solo ellos, sino que pues desde nuestra parte de chef ejecutivo y su equipo en las cocinas pues les escucha a la gente e intentamos ayudarles. Yo un poco creo que transmitir esos valores que yo tengo a la parte intermedia, o sea, o dirección intermedia de la empresa, que también lo sepan llevar abajo, ¿no? De escuchar, de ayudar, de ver cómo apoyarles, incluso muchas veces nos metemos en camisa 11 varas y nos metemos en su vida personal para ayudarles a alguna cosa. No a todos, obviamente, pero sí a los que de verdad creemos que tienen esa actitud y que queremos que tengan ese sentimiento de pertenencia a la empresa. ¿Hoy juegas con mucha rotación? Sí, obviamente, pero también porque creo que viene gente que no se dedica al mundo de la hostelería. Te hablo un poco de Madrid, ¿vale? Que es lo que nos ha pasado también,
no se dedica al mundo de la hostelería, que vienen ofreciendo unos salarios que en un futuro yo creo, en mi punto de vista, es que no los van a poder sostener con el concepto modelo de negocio que vienen o que tienen. Y bueno, pues la gente por dinero pues se mueve y se va a los sitios. Pero bueno, también pienso que al final el dinero no es todo y por eso también muchos vuelven a la empresa, porque al final el dinero no te das cuenta que no es todo. Pero sí, o sea, la rotación existe, va a existir, no la vamos a cambiar, pero intentar cerrar el embudo para que sea la menor posible y sobre todo que nuestros empleados estén cada día más cómodos y más a gusto. Es un poco el objetivo ahora mismo que tenemos en esa pata. ¿Trabajáis con algún tipo de programa de incentivos o de retribución variable? O ¿cómo lleváis, no sé, a lo mejor para la venta sugerida? ¿Cómo es esta parte? ¿Trabajáis Bueno, con pues algo? mira, justamente para venta sugerida, no, trabajamos un poco más a nivel global para la dirección del local y luego que la dirección del local decida dividir el bonus que le damos en el equipo como él crea que corresponde. Intentamos también dejarles a ellos que decidan en esta parte, ¿no? Entonces, bonus lo basamos en costes, por supuesto, lo basamos en costes de personal, tenemos unos objetivos por cada área, costes de materia prima, también tenemos una parte de experiencia de cliente que lo analizamos a nivel de todas las redes sociales, un poco comentarios, puntuaciones, que valoramos constantemente porque creo que al final también nos están comunicando lo que hacemos mal y hay que mejorar y eso es importante. Yo las veo positivas, las críticas. Y en función a eso, pues damos un bonus en porcentaje sobre un EBITDA que tiene el local. Y eso dejamos que el director, junto con recursos humanos y gente de mi equipo de operaciones, pues decidan cómo se va a dividir en las personas que forman el equipo. Porque Joder, queremos que es un trabajo de todos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Y hemos llegado a hacerlo de esta manera porque al final los bonus siempre eran para los directores o jefes de cocina, porque son los que controlaban los costes gruesos del negocio, pero al final también tiene mucho que ver el trabajo de las otras personas que nos encargan de eso, que es la venta, ¿no? Que también es tan importante para que los otros costes se puedan sostener. Entonces dijimos, pues bueno, y ahora creo que nos está funcionando esta forma de hacerlo. Ujú. De nosotros, luego además me preparaba, por si quieres echarle un vistazo, pasarte nuestro sistema, bueno, me siento súper orgulloso del sistema de incentivos que trabajamos en el grupo, es muy parecido a lo que tú planteas. Lo que añade un poco es que le damos muchísima visibilidad. O sea, como nosotros nos basamos en algo parecido, pero también medimos el trabajo que hacen, pues a lo mejor las capas más bajas, que a veces es más difícil de poder controlar, ¿no? Pues a nivel de, pues, una de las cosas son ventas sugeridas, pero hay otras muchas variables y le damos visibilidad al resto del equipo para que sepan, pues primero, que se puede conseguir ganar mucho más dinero, porque en nuestro caso los incentivos, la parte variable en algunos casos pesa por encima del 30% del salario, o sea, se pueden conseguir cosas muy potentes, pero nuestro modelo de negocio al final lo permite y además es que yo creo mucho en ello. Y, y creo que nos funciona muy bien también el que la gente recuerde que se puede ganar ese incentivo, ¿no? Porque a veces, no sé si se te ha dado el caso, pero a veces los incentivos llega un momento en el que el personal los considera como parte de su salario, ¿no? Y nosotros, de un tiempo a esta parte, estamos como aterrizándolo constantemente, ¿no? De decir, ya no es decir, oye, cuidado que es que esto te lo estoy dando porque yo quiero, porque no te lo estoy dando porque yo quiero, te lo estoy dando porque te lo estás ganando y es súper objetivo, o sea, son datos súper objetivos, pero no me gusta que confundan el salario con cuánto más ganas por ser muy excelente Claro. haciendo lo que haces. Sí, bueno, nos ha pasado de poner incluso incentivos en la parte un poco que decías de venta sugerida, de si conseguimos estas ventas por X y les da igual. Nos ha pasado esto también, les da Joder. igual, o sea, pues, están cómodos, no quieren, o sea, no dan ni un paso. Esto también nos ha pasado, o sea, que Ujú. tenemos de todo. Igual que el que también pues, lucha y una de las cosas que también incentivamos dentro de ese bonus que te decía era el conseguir las máximas reseñas posibles de los clientes, porque queremos saber que o sea, pasan por nuestras ventiradas, la ventirada 2.500 personas a la semana. O sea, estamos hablando de mucha gente y que no me creo yo que los 2.500 se vayan sin haber tenido una experiencia, sea positiva o sea negativa. Entonces, incentivar las buenas para que las malas al final pues, te permitan mejorar, pero no te afecten tanto. Joder. Eso sí que lo incentivamos también. En nuestro caso, por ejemplo, para poder paliar esto que nos pasaba exactamente igual, ¿eh? Además, desde operaciones les damos mucho seguimiento, también les damos, como te decía, ¿no? Muchísima visibilidad a... Nosotros hay una cosa que nos funciona de locos, que es la parte de venta sugerida de coctelería. No veníamos de ser coctelero ni mucho menos, pero nuestra directora de operaciones
es de Madrid. De hecho, no sabe, antes no tenía ni idea que la relación que podías tener con Grupo La Rumba, pero mi director de operaciones viene de Grupo La Rumba, justamente. Y nos vino a inculcar un poco el meter, traer aquí a Valencia, que no se daba mucho, pues toda la parte de coctelería, que en Madrid tenéis bastante evolucionada. Pues aquí no estaba muy de moda todavía. Y lo que hacemos es, lo que te digo, darles muchísima visibilidad, que haya un seguimiento claro y incluso hemos llegado, y lo hacemos, publicamos una pequeña revista muy sencillita que habla de cómo está creciendo el grupo a nivel así interno, pero damos mucha visibilidad a la gente que realmente valora y para mí es que creo que es súper positivo, o sea, pagar más porque esas cosas se consigan, creo que es que nos beneficia a todos y como le damos tanta caña, a nosotros nos funciona muy bien, muy bien. Pues tomo Volúmenes súper grandes, luego te enseñan en números, nota. pero volúmenes muy grandes de facturación. Oye, a nivel que me he saltado un poco esta parte de métricas, hemos estado hablando un poco por encima, pero vinculadas con la parte de incentivos y vinculadas con negocio, ¿dónde crees que hay más dinero a recuperar? ¿En la parte de producto, en la parte de personal? Digo en términos generales, o a lo mejor también en vuestro caso, ¿dónde si le ponéis foco puedes rascar pasta? Pues yo creo que en todo. Yo creo que en todo, pero es verdad que ahora mismo, a día de hoy, creo que podríamos rascar mucho más dinero en la parte más materia prima, o sea, más costes de producto, y en la parte incluso te diré gastos generales, que fíjate que nosotros, bueno, esto es en ver qué gastos generales tienes y ver de qué manera los puedes reducir. Nosotros trabajamos con muchas herramientas, por ejemplo, es un caso que estamos viendo y que trabajamos con muchas herramientas y estamos viendo de qué manera podemos unificar en una sola herramienta. Obviamente sabes de lo que hablo. Y ver también que podamos reducir costes. Entonces mejoramos operativa y mejoramos costes. Pues esto también creo que es un paso en gastos generales y en materia prima. Creo que ahora lo podrías hacer, porque el personal es verdad que es más complejo porque muchas veces no depende de ti, depende de las personas que tienes trabajando contigo, depende un poco también de la situación en la que se encuentren, la rotación en muchos aspectos o bajas no dependen de ti y eso pues podemos apretar obviamente teniendo identificado cuál es nuestro coste operativo y luego las incidencias, pero es más difícil. Creo que es más difícil. Yo creo que estoy muy de acuerdo. Yo creo que en la parte de producto se puede eficientar mucho. Obviamente, la parte de recursos humanos siempre. O sea, en todas las áreas, como tú dices, en todas las áreas se puede hacer. Pero en la parte de producto a nosotros nos pasó en Llores. De hecho, hoy estamos aquí en estas oficinas básicamente porque es que detectamos el problema y la primera herramienta que desarrollamos era la parte de compras, porque es que yo estaba convencidísimo de que ahí había tanta pasta que recuperar. O sea, métricas de no tener volúmenes de compras para poder negociar precios con proveedores, que nuestro director, o sea, nuestro responsable de compras se ganará el sueldo por 5 o por 6 seguro, y no hace mucho tiempo que hay una persona que se dedica exclusivamente a las compras. Recuperar el dinero que los proveedores, por lo que sea, no digo que sean malos, digo que porque los procesos administrativos a veces no se cumplen y el abono no te llega todo el producto, o, ¿sabes? Hay cosas ahí que se quedan sueltas, hay pasta por todos los lados, pero una de las cosas que me gusta a mí mucho del sistema, y igual está feo que hable de mi producto, pero es que me encanta, es la capacidad de poder entender que muchas veces es una mezcla de muchas y que en cada local es diferente. ¿Sabes? Que siendo mismos conceptos, hay locales en los que vas a ganar fijándote en la recepción de mercancías, en otros vas a ganar revisándole los turnos o haciendo un poco de hincapié en, oye, cuidado con estas franjas o en estas horas, y tener esa visión un poco integrada, a mí me parece que a nosotros nos ha dado una ventaja competitiva tremenda. Sí, estoy de acuerdo. El poder cruzar datos es la leche, tío. Vale, otra parte que me gusta mucho, en el mundo en el que vivimos, en el que lo que es seguro es que todo va a cambiar, ¿no? La única certidumbre que tenemos es que las cosas van a ser diferentes mañana. ¿Cómo ves el sector en los próximos 5 años y cómo ves a qué segmentos dentro del sector crees que va a afectar más? ¿Qué tipos de negocio van a sufrir más en los próximos Pues bueno, van a sufrir obviamente los negocios de toda la vida, los cuales no tengan una gestión buena, eso pues 100% ya están sufriendo y están saliendo oportunidades de negocios que son de toda la vida. Sobre todo en Madrid, te hablo, pero vamos, creo que a nivel global y de España. Eso es el punto número uno, o sea, tener más control de tu gestión. Creo que ese es el paso ahora mismo que
que debe dar la hostelería y sobre todo los propietarios que incluso están trabajando detrás de una barra, que existen todavía esa parte. Yo creo que eso es como ahora mismo, si yo fuera un hostelero independiente, sería lo que me plantearía como innegociable. Sí. No hace falta tener 3.000 métricas, pero es imprescindible Las no tener básicas. cero, tío. O sea, cero no. O sea, no puedes, tu gestión no puede basarse en un informe de TPV que nunca miras, porque hay informes de TPV que molan y que además puedes sacar de ahí rentabilidad, pero no puede depender de un TPV que te da unos informes, sean del tipo que sean, y de lo que la asesoría te da cada trimestre. Bueno, Eso es una locura. y ya muchos días que tengan TPV. Que yo he ido a ver hace poco dos locales que están con caja registradora. Y me quedo loco. O sea, me quedo alucinado. Digo, es que es normal que lo estés cerrando, si es que es lógico. Creo que tiene que venir, o sea, que desgraciadamente va a llegar y va a llegar el momento en el que, como ya está pasando, quien no se adapte a todos estos cambios, pues va a sufrirlo mucho. Y hay en algunos otros puntos en los que digo, joder, pero tampoco te pases de vueltas, o sea, ni tampoco Sí. que no, ¿cómo dice mi mujer? Ni Ni, tanto ni tan calvo. sí, algo parecido. Ella tiene un dicho mexicano que habla un poco parecido. Pero si tuvieras que, si empezaras de cero, por lo que fuera, tuvieras que volver a abrir un negocio, dime 5 métricas, 5 cosas que dices, hostia, con lo que he aprendido y con lo que sé, esto es mínimo, mínimo, mínimo con lo que empezaría. Tener claro la inversión, punto importante, porque la gran mayoría de gente se mete a invertir muchísimo dinero, lo cual luego no tiene ni idea de cuándo lo va a rentabilizar ese dinero, que eso es un punto. Tener claro la inversión, saber que para que sea un negocio bueno debo de recuperar la inversión entre 1 año, 2 y medio, te diré 2 años. Yo te digo, para mí mi negocio ideal sería en recuperar la inversión entre 1 año o 2. Tener claro, es que partiría mucho de la base del inicio, ya no de la apertura, que luego es importante, sino del inicio, de esa preparación de qué quiero montar. Si lo tienes claro porque ya somos un grupo que lo tenemos claro, pues vale, pero ahí tendrás claro qué local tienes que coger. Pero si quieres montar un negocio desde cero, es cuánto me va a costar y tener claros los números, que muchos no hacen ni business plan ni saben Ni lo que es. y niveles de ocupación, pues también hacer escenarios de los niveles de ocupación porque todos los días no va a estar igual de lleno y ver qué ticket medio vas a manejar, tener claros tus escandallos antes de abrir, que tampoco lo hacen. Entonces creo que esas métricas iniciales es lo que ahora mismo me pondría foco. Hostia, me gusta mucho lo que dices porque es exactamente lo mismo que hacemos para encarar un servicio muy fuerte, ¿no? Que es Mm. trabajar en el predio, trabajar en la mise en place, trabajar Sí, antes de que suceda, o sea, antes de que vaya a llegar el momento conflictivo, porque al final una apertura no deja de ser un momento complicado, en el que se generan muchas cosas nuevas, el hacer una buena mise en place, ¿no? El prepararte bien, el echar números. Hoy en día es que a mí también a veces me vuelve loco porque el ChatGPT es gratis y no digo que sea la panacea, sí, pero mínimamente de lo que no sepas, o sea, con que le te pregunte ayuda. básicamente, oye, cuando vaya a abrir, ¿qué es lo que necesito? Sí, Que es, sí, joder, sí. es súper primario. Pues hay Sí, sí, gente sí. que cree que es que eso no, porque como sabe hacer muy buenas tortillas de patatas, pues se va a hacer de hora y va a abrir 200 Sí, restaurantes. sí, sí. Bueno, yo doy clase en la Cámara de Comercio de Madrid, que esto no te lo he dicho Ajá, actualmente. Yo qué bueno. estudié en su día un curso de gestión superior de hostelería con ellos y ahora doy clase yo en ese curso. Y, y yo doy la parte un poco más de proyecto, ¿no? Un poco más la parte de project management. Y cuento todo desde cero. O sea, me meto mucho más allá de lo que es mi asignatura o mi área, porque es muy importante incluso qué local buscar, cómo buscarlo, qué fijarte, qué no fijarte, qué te puede costar más dinero la inversión, qué no. Eh, Cuando vas a coger un local no te fijas en que la chimenea cumpla o no. Ahora muchos sí lo hacen, pero a lo mejor eso te cuesta la inversión 30.000 euros. Los aires acondicionados, que cumplan las normativas y las fachadas protegidas y no, entonces todo este tipo de cosas que al final es lo que te digo, el previo que tú decías, mis amplas, pues eso. Porque luego te pueden suponer mucho dinero, es donde se desajustan las inversiones iniciales y es donde luego pues vas a tardar más en recuperar. Entonces, bueno, creo que ese punto para mí ahora es lo muy importante. Joder, qué guay, estaría como 10 horas más y de hecho te invito, o me encantará poder seguir manteniendo una relación, me parece que 100%. tienes un nivel de conocimiento cojonudo, tío. Eh, y
enhorabuena por la trayectoria y enhorabuena por ser capaz de poder ver el mundo de una manera diferente, ¿no? De una manera como un poquito más de arriba, sin que suene mal, porque yo creo que no está mal, ser capaz de poder transmitir que poder conseguir el éxito en este sector cada vez más es ser capaz de poder hacer muchísimas cosas bien, o sea, con tiempo, con calma y haciendo las cosas poco a poco, pero no me extraña que tengáis el tamaño que tenéis, que tengáis perspectivas de crecimiento, que tengáis ambición y que hayáis conseguido pues, en 10 años, por lo que en mi caso yo llevo 16 o una cosa así, yo todavía no he llegado a ese tamaño y estoy muy seguro de que es por tu parte de cómo te relacionas en el día a día, de cómo lideras, de cuáles, o sea, de cómo ves el negocio como pequeñas partes del negocio que siempre son mejorables y esa actitud constante. Enhorabuena porque de Sí. verdad, no lo digo por regalarte los oídos, No, y no sé muy agradecido por tus palabras, pero también te voy a decir una cosa. Me voy también con un aprendizaje por vuestra parte, que es un poco pues, el salto que vosotros ya habéis dado de Cocina Central y que siempre se aprende. No porque lleves tanto tiempo o hayas crecido tanto y tal, ya eres el rey de la hostelería, ni mucho menos. Y yo creo que esa parte mía dice mucho y me voy como aprendizaje vuestro. Igual también la enhorabuena a vosotros porque lo estáis haciendo muy bien en todas las áreas, ¿no? En la parte más programa y en la parte de hostelería. O sea que también enhorabuena porque me llevo aprendizaje. joder, qué bueno. Muchísimas gracias. Te amenazo con volverte a invitar y que podamos continuar Nada, con estas conversaciones. Ha volveremos sido un seguro. lujo tenerte un ratito aquí. Muchas gracias, Un Marcos. placer, tío. Vale.